nosotros vamos a presentar la biografía de Leandro Fernández de Moratín y su obra dramática El Cid de las Niñas. Nació en 1760, falleció en 1828. Dramaturgo español, creador de la comedia neoclásica. Fue amigo de Jovellanos y, como él, liberal y defensor de las ideas de la Ilustración, lo que le costó algún destierro. Viajó por Francia, Inglaterra e Italia, países en los que se interesó por los últimos movimientos teatrales y sobre los que escribió interesantes libros de viajes. El éxito de Moratín radica en ofrecer al público piezas cómicas acordes con sus gustos, pero dentro de la concepción neoclásica, fidelidad a las reglas de unidad, acción y tiempo. El objetivo del teatro serio es crear sobre la escena una apariencia ilusoria de realidad. La clave moritoniana consiste en dotar la acción de gracia, de ingenio y de contenido moral. Además de su sátira en prosa, La derrota de los pedantes, sus obras teatrales más importantes son la comedia Nueva o El Café y la obra dramática El Cid de las Niñas, obra que ataca sin paliativos la educación severa y poco formativa que recibían las mujeres en la época y reivindica la libertad de las jóvenes para elegir marido, tema ya visible en El Viejo y la Niña de 1790. El Cid de las Niñas es técnicamente de Leandro Fernández de Moratín. Fue el acontecimiento dramático más importante en estos años. Escrita en 3 actos y en prosa, sorprende por lo preciso y acertado del diálogo en cada situación. Las palabras están medidas, situadas en un solo lugar exacto y que supone una concepción moderna. Es la obra teatral más representativa de Moratín, el exponente de los ideales de la clase media. Sus personajes encarnan los valores nuevos de la época, la síntesis ecléctica entre el respeto a la autoridad de los mayores y el derecho a la felicidad de quienes se aman. Su intento es el de conseguir una unión entre las ideas ilustradas de Europa y la tradición autóctona española. Este género lo definió como imitación en diálogo, que es un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual y de la oportuna expresión de afectos y caracteres, resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud. Pese a ser El Cid de las Niñas un ejemplo claro del teatro neoclásico, fiel a la ley de las 3 unidades, de lugar, de tiempo y de acción, la gracia de sus personajes y la intensidad de sus sentimientos le confieren rasgos que le acercan a la comedia romántica posterior. Los recursos teatrales de Moratín son siempre los mismos: mantener la atención del espectador a base de enredos y de giros inesperados de la acción, complicar unas situaciones aparentemente normales, ir introduciendo desenlaces cuando la trama va alcanzando sus puntos álgidos y recurrir a un humor muy del agrado del público. Segunda parte. En todas sus piezas Moratín tomó partido por clase media y defiende sus valores característicos. Sus personajes encarnan y transmiten los nuevos valores sociales, a la educación del hombre, la razón como guía de la acción, la libertad política, la familiarización con la naturaleza, la síntesis eléctrica entre el respeto a la autoridad de los mayores y el derecho a la felicidad de quienes se aman. Moratín plasma en esta obra la realidad diaria en que vive. Aparecen de nuevo los vicios y virtudes de la sociedad burguesa. El Cid de las Niñas es el máximo exponente de la comedia neoclásica. Las reglas se cumplen estrictamente. Los 3 actos se corresponden con el contenido, planteamiento de la situación, desarrollo y desenlace, que además de ser didáctico, agrada. Todo ello trazado de forma matemática. Para Moratín, los problemas de la familia son los problemas de la sociedad a escala reducida en un rígido patriarcalismo. Esta obra cierra la producción original de Moratín, culpando de ello a las críticas y ataques que recibió, pero era muy difícil superar la precisión de reglas, argumento y lenguaje que se da en su última obra. 2 son los temas esenciales: el derecho a la libertad de elegir pareja y la educación de la mujer. El Cid de las Niñas se desarrolla en una posada de Alcalá de Henares,
en un tiempo que abarca desde las 7 de la tarde a las 5 de la madrugada del día siguiente. La comedia moretiana se adapta por completo a las normas estéticas del neoclasicismo. El sí de las niñas extraen lecciones morales, pero es además una comedia divertida que provoca a menudo la risa o la sonrisa del espectador. Esta es la parte 3. Estas tendencias, que no llegaron a ser aceptadas por el pueblo, fueron introducidas en la literatura dramática española por Nicolás Fernández de Moratín y más tarde por su hijo Leandro Fernández de Moratín, cuya obra más famosa, El sí de las niñas, en 1805. Todas las piezas teatrales de Moratín siguen fielmente la ley de las 3 unidades. Así, en El sí de las niñas, la acción se desarrolla en un único escenario, una sala de paso con 4 puertas de habitaciones para huéspedes de una posada de Alcalá de Henares. Moratín gusta de puntualizar de cada obra el tiempo de duración de la misma. La acción empieza a las 7 de la tarde y acaba a las 5 de la mañana siguiente. Así el espacio y tiempo de esta comedia son limitados. Esto se constituye un acierto teatral, ya que el espacio y el tiempo contribuyen a intensificar la acción. Moratín se ha propuesto conseguir una comedia de acción interior. Moratín no es más que el final de un largo proceso que dura toda la centuria por implantar un teatro distinto, fruto de la ideología reformadora de una nueva sociedad. Lo importante es lo que acontece en el alma de los personajes. Lo reducido del espacio ha permitido que don Diego se entere por casualidad natural de la verdad de los hechos, y ese mismo reducido espacio es el que permite el sosegado coloquio con la muchacha primero, en esta escena, y a continuación con su sobrino y con doña Irene en escenas sucesivas. La acción es concentrada, sin acciones secundarias que distraigan al espectador y contribuyen a ello al tiempo y el espacio reducidos. De la concentración de la acción surge esta obra la tensión dramática consustancial a toda obra teatral. El diálogo cobra en esta comedia una importancia decisiva. Todo ocurre a través de él, y feliz solución final vendrá precisamente porque los personajes se han decidido a dialogar sosegada y civilizadamente. Clasificar como realista en teatro de Moratín quiere decir que el autor ha elegido un conflicto, un ambiente y unos personajes pertenecientes a la vida cotidiana. La consecución de los fines morales que Moratín pretende lleva consigo elegir un tema enracido en la problemática de los hombres de su tiempo y unos personajes y ambientes fácilmente reconocibles por su público. Así ocurre en esta obra dramática. El casamiento entre un anciano y una jovencita era corriente en la época, pero se deriva una serie de desajustes sociales, así como todos los personajes de la obra son perfectamente verosímiles. La habilidad con que Moratín utiliza procedimientos escénicos se podrían denominar naturales. La habilidad de dotar de naturalidad lo que artificio escénico constituye en uno de los mayores aciertos técnicos de Moratín. Un ejemplo de lo anterior podría ser la iluminación del escenario de un momento determinado. Yo opino que las obras dramáticas de Moratín se ajustan a los hechos reales que pasan en nuestra vida cotidiana, y pues hizo muy bien en sus obras porque le da a entender al público su vida diaria como es o puede ser. Yo opino que las obras dramáticas de Leandro Fernández de Moratín son muy buenas porque se identifican con la sociedad. Habla sobre lo que pasaba en su época, sobre todo las familias. Se metía en la vida de uno mismo para explicar sus obras teatrales que él hacía.
Mi opinión es que Moratín trató de cambiar la obra dramática para hacerlo un poco mejor anteriormente. Y al igual le explica que lo que diariamente, en la sociedad portuguesa. Bueno, esto sería todo sobre la biografía de Moratín y sus obras, El sí de las niñas. Su bibliografía, lo que dijimos, Leandro Fernández de Moratín, pues, en mi opinión es muy buen autor, porque hizo muy grandes obras teatrales. Bueno, Lo mismo es que realmente en su obra teatral, así como Las niñas, plasmó dos ideas que tratan sobre la libertad y el derecho a escoger una pareja. bueno, esto sería todo sobre la biografía de Leandro Fernández de Moratín y su obra dramática El sí de las niñas.